Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Daniel, esto es un misterio bastante grande, es un misterio histórico, es el misterio de los hombres, mujeres, de las entidades sin cabeza, sin cabeza. Y es que en casi todas las culturas hay gente que dice que ha visto seres humanos, si les podemos decir humanos, que no tienen cabeza. En Japón, en India, en Rusia, en todos los lugares hay historias de que se aparecen criaturas que no tienen cabeza. Hay diferentes formas y diferentes tipos. Por ejemplo, existen muchos que tienen como una especie de atuendo largo, 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 que tienen como una especie de sayo, que tienen como una especie de traje de monje. Si ustedes han visto los monjes agustinos, los monjes franciscanos, así, como si tuvieran sotana y sin cabeza, criaturas sin cabeza, hombres sin cabeza, civilizaciones sin cabeza. De eso vamos a hablar. Y mire, Daniel, que desde Grecia, desde la antigüedad, ya se hablaba de que existían pueblos o seres que no tenían cabeza. Hubo un tipo que se llamaba Plinio el Viejo, que es un gran historiador antiguo, griego, imagínenselo, un tipo ahí que vivía hace ya 3000 años. Él en sus libros escribió que existían unos seres que llamaban los blemias, que esos blemias vivían en África y que eran unas criaturas parecidas a los seres humanos, y los pueden buscar en internet y hay dibujos de estos seres, los blemias, que él decía era una civilización escondida, oculta, una civilización como los atlantes, como los de la Atlántida, seres que están perdidos, que nunca volvieron a encontrarse, pero que él decía, hay gente que viene y me dice que se ha encontrado con ese pueblo que vive escondido en África, que tal vez todavía vive escondido según muchos, que son los blemias, que eran, hagan de cuenta, son personas, seres humanos sin cabeza, pero que tenían los ojos en el pecho y una boca más o menos arriba del ombligo y una nariz. Decían que eran guerreros, que eran salvajes y que cuando se enfrentaban a los humanos, los mataban, se les acercaban y les clavaban cuchillo, les daban lámina griega, lámina antigua, laminazo africano, y morían y se los devoraban los blemias. Eran guerreros y muchos dicen que aparecen allí en la historia en otros autores como que sí existieron. Por ejemplo, San Agustín, el famoso San Agustín, Agustín de Hipona, que es uno de los grandes creadores de la teología cristiana, escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, muy famoso. En el colegio a todos les enseñan eso, y ahí en la Ciudad de Dios él dice, sí hay criaturas descabezadas, acéfalos, gente sin cabeza, maldita sea. Haga de cuenta que usted va por la calle y ve un grupo de gente y dice, uy, ¿estos qué? ¿No tienen nuca? Uy, ¿están para atrás? ¿Están todos, qué les pasa? ¿Están desnucados? Y no, son seres sin cabeza que San Agustín decía que también eran civilizaciones enteras. Y hoy vamos a hablar de apariciones, de espantos de muchos lugares del mundo que les van a parecer increíbles, Daniel, porque vamos a hablar de curas sin cabeza, monjes sin cabeza, cholas sin cabeza. También hay historias de piratas sin cabeza. En toda América Latina hay cantidad de pueblos en donde dicen que hay gente sin cabeza, criaturas y entidades oscuras sin cabeza. El famoso jinete sin cabeza, ¿no? De Sleepy Hollow, ¿usted fue hasta allá? Sí, ahí en Nueva York, el cementerio Sleepy Hollow, ahí está la leyenda del jinete sin cabeza, que dice que a mucha gente se le ha parecido y precisamente ven un jinete sin cabeza. Y mucha gente se disfraza de eso en
Halloween, del jinete sin cabeza. Y acá en Colombia, en este programa, yo he oído personas que han contado su historia de medio diciendo que en un pueblo vieron pasar un caballo con su jinete, pero que no le dieron la cabeza. Y eso es muy extraño porque está en todos los lugares del mundo y ahora seguramente nos van a llamar y la gente va a contar que ha visto estas criaturas sin cabeza, que muchas veces son oscuras, están vestidos como de negro, aparecen en la noche, generalmente en la noche, aunque hay gente que los ha visto de día y no les ven la cabeza, pero hay unas aterradoras, Daniel, porque hay gente que dice que ve que llevan la cabeza en la mano a veces incluso, que llevan colgando la cabeza y que la cabeza les habla. Y lo que usted habla de Sleepy Hollow, sí, es un cementerio famoso allá. Un señor que se llama, un escritor, Washington Irving, escribió un cuento que se llama La leyenda del jinete sin cabeza, que después se convirtió en uno de los pocos cortos o una de las pocas películas de terror de Disney. Disney hizo una película de terror animada. ¿En serio? Sí, sí. Se llama La maldición del jinete sin cabeza. Disney nunca ha producido casi nada de terror. Ellos son, ustedes saben, así intensamente. Solo cosas lindas, cosas bonitas. Casi nunca hacen nada cruel ni nada. Ellos hicieron solo una película de terror y la que hicieron se llama así, y animada, La leyenda del jinete sin cabeza, basada en el cuento de Washington Irving, y también después hubo una película con Johnny Depp que se llama igual, La leyenda del jinete sin cabeza. En Culiacán, Sinaloa, alguna vez fui hasta allá, un saludo a todos los de Culiacán, allá en el estado de Sinaloa, en México. Que es muy famoso por el cartel. Sí, el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, Caro Quintero, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Tiene un cementerio, a propósito, un saludo a todos, que se llama Jardines de Humaya. Yo estuve allá y eso es, las tumbas de los narcotraficantes son prácticamente casas donde uno puede entrar, tienen sala, televisor y todo, aire acondicionado, se llama Jardines de Humaya. Y es real, y tiene también historias, por ejemplo, la tumba del Señor de los Cielos. ¿Pero para qué la casa? ¿Para los familiares que van a visitarlos y que van a dormir o qué? O para el que quiera visitar, tienen hasta cocina con agua, música, televisor, es increíble. Y cada tumba de ellos, por ejemplo, había unas que valen $500,000. Y está ahí, funciona 24 horas y tiene un vigilante, un velador, que no lo deja pasar a uno o lo deja pasar. O sea, el que pueda pasar la casa es porque es familiar o algo. Uno no puede durar mucho tiempo caminando por allí y casi no lo dejan a uno grabar videos, le advierten a la entrada y ahí están las tumbas, por ejemplo, del Pollo, que era el hermano del Chapo Guzmán, y hay muchas tumbas que son realmente como si fueran casas. Ve, qué extraño. Es interesante. Muy bien. Que quieran ir. Los que quieran ir, bueno, allá en Culiacán, donde está allá, allá también hay una historia de un ser sin cabeza, de un desnucado. Y esta historia tiene que ver con que allá hace mucho tiempo se construyó un ferrocarril. Uno de los símbolos de Culiacán, Sinaloa, es un puente negro, le llaman así el puente negro. Y es un puente de ferrocarril que atraviesa un río, que es uno de los ríos principales. Culiacán tiene varios ríos. Y ahí se construyó un ferrocarril que iba hasta una frontera de México que se llama la frontera de Nogales. Allá todavía hay unos pasos clandestinos de gente que se va a Estados Unidos. Entonces, ese ferrocarril que iba del norte de México se dice que se construyó y que los obreros, como todo obrero, no sé por qué, Daniel, el placer del obrero es después de trabajar ir a tomar alcohol. Echarse unas polas. Echarse unas polas, echarse un guarilaque, ir allá sus tequilas, y se iban, y dicen, la historia cuenta que estos obreros se fueron, se embriagaron completamente caídos de la perra, y estaban completamente ebrios, y uno de estos señores, no sé qué le pasó, entró como en un estado etílico en el cual uno se queda dormido, le dio la somnolienta, dicen algunos,
le dio así, quedó enchonchado, dicen otros, entonces tomó tanto que llegó y se acostó a dormir y quedó dormido justo en el riel del ferrocarril. Pero como todo el mundo estaba hincho, nadie se dio cuenta y ahí el tipo dormido cogió de almohada el riel. No. Claro, porque es que uno no puede dormir, no sé, Daniel, si le ha pasado a usted, sin almohada casi no duerme bien. Sí, pone uno así son ladrillo. Eso, usted con almohada duerme hasta en un barrial. Usted lo dejan tirado en un charco, pero si tiene una almohada seca, ahí queda, duerme, y más un borracho. Entonces dice que ese señor cogió el riel, y se acostó a dormir, y todos estaban borrachos, y no se dieron cuenta, y lentamente llegó el tren, porque en ese tiempo los trenes no iban rápido, estamos hablando de inicios del siglo XX, el tren más rápido iba por allá 40 kilómetros. Entonces cualquiera lo veía y bueno, hasta uno jugaba, ponía una moneda y quedaba plana la moneda. Entonces el tipo quedó ahí durmiendo y entonces empezó a vibrar y él dijo, ay, dejen dormir, pero con acento mexicano, ¿no? Dejen dormir. Y entonces ahí llegó y se acercó la rueda y cuenta la historia en Culiacán, Sinaloa, que este borracho, el tren le pasó por encima de la cabeza y el tipo murió, lo recogieron y se lo llevaron. Y dicen que desde entonces, ahí, y todavía lo dicen hoy en día y lo pueden buscar en internet, en esa zona aparece esa entidad sin cabeza y le llaman el ferrocarrilero. Así lo llaman. Y dicen que lo ven por la noche en la vía yendo de un lado al otro, como si tratara de buscar la cabeza, y que va vestido de obrero y que lo ven por la noche. Y son muchas las personas todavía en Culiacán que ven al obrero del ferrocarril sin cabeza. Historias aterradoras esta noche. Espectros, fantasmas, espíritus, como usted lo llame, sin cabeza. Otra historia de México, ¿para dónde? Nos vamos para Bolivia. Aguanten que ahorita vienen las colombianas. Ahí Sí. por lo menos. Agárrense más adelante. Pero por ahora vean, en Bolivia, país muy bonito que usted también conoció, La Paz, Bolivia, que es una ciudad muy bonita que tiene allá el Illimani, que usted sale por la ventana y ve un cerro gigante lleno de nieve. Y allá gran parte de la población es indígena. Por ejemplo, están los Aymara, están los Quechua, que son indígenas que viven allí en gran parte de Bolivia y hablan sus idiomas, y las mujeres les llaman cholas. Cholas porque se visten con los trajes tradicionales, que son unas faldas largas con enaguas, usan sombrero, usan unos temas muy coloridos, impresos en la ropa. Y entonces se dice que en un puente cerca a La Paz, un puente que está cerca a La Paz, que va camino a los Yungas, que es una zona bastante peligrosa, no porque lo roben a uno, sino porque pues las carreteras van por un montón de abismos, se aparece una entidad muy extraña, Daniel. Y todo comienza así. Dicen que hace más de unos 40, 50 años, una cholita muy bonita, una mujer muy joven, tenía a su esposo y su esposo era loco, violento, malo, y que la cogió a ella y le hizo daño, y usando esa herramienta muy latina que es muy violenta, el machete le cortó la cabeza y el cuerpo lo escondió ahí debajo del puente. Pues bien, se dice que desde entonces cada vez que alguien se acerca a ese puente, algo extraño sucede, sobre todo si es un borracho o si consume sustancias. Dicen que cuando va caminando por ahí, cuando se va moviendo por ahí y de repente está borracho, aparece entre la neblina, entre la niebla, aparece una mujer, una chola, con su falda larga, con su vestido. Y todo el mundo dice, no, es una chola, pero cuando se va acercando más se dan cuenta que ya no tiene el sombrero y que no tiene cabeza. Y lo que dicen las historias es que cuando pasa un borracho por ahí, este espíritu interactúa y los empuja y los hace caer y la gente queda aplastada y muerta.
como una especie de venganza. Dicen que es una de las criaturas más aterradoras de Bolivia, la chola sin cabeza. Daniel, vea, es que esto es realmente muy extraño porque están en todos los lugares. O sea, no hay país en donde no haya entidad oscura, entidad maldita, criatura de las tinieblas sin cabeza. Y entonces mucha gente dice que realmente existen, que la gente dice que es la chola sin cabeza, que es el cura sin cabeza, pero que realmente lo que hay es una especie de seres de otras dimensiones que no tienen cabeza o que nosotros vemos sin cabeza, porque también hay un montón de encuentros con hombres y entidades sin cabeza. Y ahora nos vamos a Bolivia y le quería decir que últimamente me veo muy bien gracias a ustedes en mi canal de YouTube, que se llama Cruz Escribiente. Ya le cambié nombre, se llama Más Allá con Esteban Cruz. Entonces busquen Historias Paranormales Esteban Cruz, Historias Paranormales Esteban Cruz ahí en YouTube. Y ahí hay cantidad, ya tengo 300 podcasts con historias como estas. Pero bueno, nos vamos ya mismo a Costa Rica. Qué lindo país Costa Rica. Qué caro país Costa Rica. Allá todo vale como 20 veces más que Colombia. Uno de los países más caros de América Latina, pero muy lindo. Tiene el acento muy parecido al nuestro. Un saludo a todos los ticos. Se les quiere mucho. Y allá hay una península que se llama la península de Guanacaste, en el Pacífico. Allá hay un montón de hoteles, parques, micos y ticos muy queridos, gente de Costa Rica. Y en tiempos coloniales, hace ya 200 años, en una zona que se llama la playa Tibibes, los atacaban allá los piratas. Allá habían piratas que llegaban a robar a todo el mundo. Los piratas eran como una banda de ampones, que eran de otros países. Para que ustedes, la gente dice, ay, los piratas, Jack Sparrow, ay, no, todos ahí. No, los piratas eran unas garras. La gente estaba feliz en su pueblo, en Panamá, en Cartagena, y llegan un montón de locos con puñales a apuñalar a todo el mundo y robar. Eso es como si llega una banda de ampones y lo cogen a usted y lo roban, así mismo, pero de otros países. La mayoría eran ingleses y franceses, y decían que había uno que se llamaba William Dampier. William Dampier fue un pirata que atacó la península de Guanacaste. Y la historia es realmente demente, pónganle atención. En ese tiempo supuestamente llegó ese pirata que se llama William Dampier, imagíneselo, así vestido, así que hablaba inglés, francés, y llegó y venía con otros 2 piratas más, todos ratas, todos zampones, todos mala clase. Llegaron allá y entonces se encontraron un montón de oro que habían robado. Entonces William Dampier dijo, este oro es mío, yo no lo voy a compartir, este oro es solo mío. Sacó entonces su arma y le dijo al tipo al otro, a su amigo, deme ya el oro. Y el otro dijo, no, ¿cómo se lo voy a dar? Ah, ¿sabe qué? Si no me lo da, entonces ahora ya mismo lo voy a decapitar. Y el otro dijo, por favor, no. Y dijo, no, lo voy a decapitar, le dijo el pirata. Y el otro le dijo, ¿sabe qué? Si me decapita, yo le voy a mostrar el poder del diablo porque yo tengo pacto con Satanás. Ay, hijo de madre. Yo tengo pacto con el Viruñas, yo tengo pacto con el Mandingas, yo tengo pacto con el mismísimo Buciraco. Entonces llegó este tipo y le lanzó con todo el filo, como cuando uno le lanzan no una puñalada, sino un machetazo, pero no con la rula, pero la rula con el filo. Y ahí, entonces lanzó y lo decapitó. Y realmente William Dampier dicen que decapitó a su amigo. ¿Y qué sabe qué pasó, Daniel? Esto sí es aterrador. Lo dice la gente de Guanacaste, allá en Costa Rica. Un saludo a ellos. Dicen que en ese momento el cuerpo cayó sin cabeza y que el pirata vio como no se moría, porque cuando ustedes han visto cuando matan una gallina y le quitan la cabeza, Queda ahí chapoteando unos segundos. queda moviendo así Sí. las alas y las patas. Y si no estoy mal, decían, eso sí no me consta, tocaría un reporte científico, que cuando al ser humano lo decapitaban, chao cabeza, por ejemplo, con la guillotina, que eran unos segundos, decían creo que 8 segundos o no sé, que seguía viendo.
Sí, Estando la cabeza separada del cuerpo, la persona seguía viendo y claro, ya después se iba. Pero eso decían, no sé qué tan cierto era que a usted le bajen la cabeza así de un totazo, ¡jun! Y usted siga viendo como su cabeza da botes y ya después se le apaga, no sé. y resulta que lo que pasó con esta historia es que este pirata decapitó a su compañero, el cuerpo quedó ahí y quedó moviéndose. Él dijo, quedó moviéndose, como siempre, como un pollo, quedó moviéndose. Pero resulta que la historia dice que no, que el cuerpo se levantó y que empezó a caminar. Y este pirata lo describió en una carta. Dice que lo persiguió y que él le tocó salir corriendo porque el cuerpo cogió la cabeza, sacó un puñal y lo fue persiguiendo. El pirata William Dampier desapareció para siempre de Costa Rica. Pero hoy los habitantes de esa zona, de Tibibes, allá en el Pacífico, en Guanacaste, dicen que la noche de luna llena a veces ven caminar al pirata sin cabeza y le llaman el espíritu del pirata sin cabeza y que incluso lo ven caminando y moviéndose por las montañas. Todavía hoy en día dicen que existe y es el fantasma del pirata sin cabeza. Vamos al último país antes de llegar a Colombia, donde aquí también tenemos entidades y criaturas sin cabeza. Estoy seguro que mucha gente va a hablar acá de que incluso las ven en parálisis del sueño. Hay gente que dice que ven unas figuras negras, el hombre del sombrero, pero otros que dicen que ven solo como un tronco. Ajá. Como un tronco con brazos largos, oscuro, más oscuro que la noche, aterrador, y algunos dicen que tiene, en vez de tetillas, porque es como masculino, tiene ahí, en vez de pezón, lo que tiene son dos ojos rojos, como si tuviera dos linternas grandes. ¿Ah, sí? Sí, un ser de ojos rojos. Muchos. Como el Mothman, que tampoco tenía casi cabeza. Ok. Sí. Muchos dicen que llamen ahora y nos cuenten si lo vieron. Bueno, muchos dicen que los ven medio dormidos. Daniel, vea, vamos a España a escuchar una historia. Les voy a contar una historia de una de estas criaturas sin cabeza que de verdad da mucho miedo. Allá hay una iglesia en Madrid, la capital del Reino de España, que se llama la iglesia de San Ginés. En 1353 se dice que se metieron unos ladrones, unos zampones, unos choros, unos amigos de lo ajeno, unas garras. Se metieron allá a la iglesia. Imagínense ustedes una iglesia en ese tiempo sin luz eléctrica, sin nada de la madrugada, a robarse lo que podían, a robarse cascareros, a arrancar el oro de las paredes, a llevarse todo lo que podían. Y los tipos se metieron a buscar la custodia y a robar, pero no sabían que había un viejito, un anciano, un hombre mayor que siempre iba a rezar de madrugada. Y el señor estaba allá, brille para la luz perpetua, un señor ahí. Y cuando lo vieron, dijeron, no, no hay que dejar testigos. Y lo que dice la historia es que en esa iglesia de San Ginés, en 1353, los ladrones lo decapitaron, le quitaron la cabeza al señor, allá en Madrid. Y que desde entonces, y esta historia sí es asustadora, quienes trabajan en la iglesia de San Ginés, sacerdotes, sacristanes, vigilantes e incluso personas que van allá a rezar a la madrugada, dicen que ven una persona sin cabeza sentada en la primera silla, sentado al frente, allí, como si estuviera rezando, pero sin cabeza, que lo ven ahí, en la iglesia de San Ginés, en Madrid y en España. Tenemos dos historias de fantasmas y espectros sin cabeza en Colombia. El primer lugar es Anserma, Caldas, un pueblito muy bonito allá. Saludos a todos los de allá de Caldas. En Anserma, Caldas, dicen que hay un sacerdote sin cabeza que aparece y la historia dice lo siguiente. Decían que para en la colonia el tipo llegó a evangelizar a la gente. El tipo llegó allá, era un cura español, alto, imagínenselo, casi 2 metros,
en ese tiempo, un cura español, franciscano, decían, un sacerdote franciscano. Y entonces el tipo tenía 2 metros de estatura, alto, grande, y decía que él traía los vasos sagrados. ¿Qué son los vasos sagrados? Pues claro, el sagrario, el cáliz, y todo eso lo traían de oro. Dicen que una noche se le acercó un grupo de gente y para robarlo lo decapitaron. Otros dicen que él tenía una mujer, que él así rompía los votos, le ganaba la carne, le gustaba el amancebamiento, tenía su arremuesco, iba allá con su amante y que su amante lo degolló para robarle también los vasos. Y otros dicen que fue un sacerdote español que le gustaba mucho el juego y que empeñó los vasos y que para no, de alguna manera por vergüenza, se quitó la cabeza él mismo. No se sabe bien, pero esas son las historias que cuenta en Anserma. Pero lo que dicen es que por la noche, y esto es bien aterrador, ven el espectro de ese ser sin cabeza andando por el pueblo buscando los vasos de oro, buscando dónde está el tesoro que él guardó. Y entonces mucha gente dice que hay que seguirlo, porque a donde él va, a donde él se mete, es donde están enterradas el tesoro, donde están enterrados los vasos de oro. Eso dicen ellos en Anserma Caldas. Vamos al último lugar donde aparece esta criatura sin cabeza, pero vea, Daniel, antes de decirle otra historia de estos hombres sin cabeza, quería contarle 2 o 3 cosas. Y es que también hay historias de animales sin cabeza. Esas no se las voy a narrar hoy, otro día podemos hablar, porque existen en muchos lugares de Colombia perros sin cabeza, mulas sin cabeza, caballos sin cabeza que supuestamente aparecen. Y esta historia que les voy a contar antes de esta última es real. Vean, el año 2016, no en Colombia, sino en Estados Unidos, en Connecticut, nunca he podido decir bien el nombre de ese estado, maldita sea, Connecticut, no sé cómo se dice. ¿Connecticut? Eso, Connecticut, nunca he podido, ni siquiera estando allá. Un saludo. Póngale la R ya, Connecticut. Connecticut. Con Bueno, exactitud. eso, con exactitud. Allá en 2016. Parece el profesor Supero. Sí, no voy a poder. Un saludo a los que vean allá en Connecticut. Con actitud. Bueno, entonces, en 2016, en un bosque en ese estado, allá había una señora que es herpetóloga, muy famosa, se llama Jill Fleming. Esto es un caso real, lo publicó National Geographic, vuelvo a decirles dónde, y ella estaba buscando. Los herpetólogos son los que les encantan las serpientes, están ahí investigando serpientes. Entonces la señora iba a ver si encontraba una culebra, se encontraba una serpiente, y dice que de repente encontró un sapo, y lo extraño es que este sapo que grabó, y está en Twitter, busquen este caso de 2016, es un caso realmente extraño, porque es un caso de un sapo que encontró esta señora, esta investigadora, Jill Fleming, que no tenía cabeza, pero que se movía. Y está grabado, se ve el sapo saltando sin cabeza. Y ella lo persigue, incluso lo trata de meter en una bolsa y el sapo está sin cabeza. Entonces ella dice, esto es muy raro, porque no se le ve ni siquiera la boca ni nada, lo pueden buscar en video, y ella dice, lo que seguramente pasó es que el sapo tuvo una enfermedad, una cortada, se le llenó de parásitos de gusanos que se le comieron parte de la cabeza, después se curó y el animal vivió sin cabeza y anduvo sin cabeza por todas partes. O sea, quedó como zombie. Quedó como zombie. O sea, el animal sigue saltando y lo ven por ahí, y es un caso de un animal sin cabeza real. Por ahora, Esteban, tiene un espectro sin cabeza más en Colombia. El último, sí señor, nos vamos a un pueblito aquí cerca a Bogotá, 50 kilómetros. La gente se vaya a veranear. Muy buen clima, se llama San Francisco, Cundinamarca. ¿Lo conoce, Daniel? Sí, señor. Sí, señor, acá cerca. Fui hace muchos años, pero sí.
Sí, muy cerquita, eso es casi, si no hubiera trancón, llega uno en media hora. Calientico. Sí, es tibiecito, está lleno de animales, allá hay unas piscinas, bueno, un pueblo muy bonito con selva incluso alrededor. Y allá hay un cerro que se llama el Cerro de Santa Elena. La historia dice lo siguiente, que hubo un tiempo en que fue un fraile allá y los indígenas de la zona lo cogieron y lo despescuezaron. Y el fraile quedó sin cabeza. Y dicen que el cuerpo de ese fraile siguió allí buscando de alguna manera su cabeza, que se la escondieron y entonces que aparece como un espectro, pero hasta aquí no la historia es muy interesante porque dicen que había un indígena que era el cacique Mamancaba. Y el cacique Mamancaba tenía una novia y entonces un día vio una luz en una piedra y se fue a mirar esa piedra y allá lo que vio fue un ser sin cabeza, una criatura sin cabeza. Y él avisó y dijo, allá está el fraile sin cabeza, pero tiene oro. Voy allá a ver si puedo coger el oro, como la historia anterior, como si estas criaturas de otras dimensiones o estas criaturas sin cabeza guardaran tesoros. Dicen que el cacique Mamancaba se metió a la cueva donde estaba el fraile sin cabeza y en ese momento la cueva se cerró y se convirtió en una piedra y desde entonces quedó atrapado. Y eso cuentan todos los pobladores y por eso le llaman a ese lugar la piedra del fraile, como si hubiera un espíritu sin cabeza que está ahí y que a veces se abre, la gente ve los tesoros, pero que si usted entra queda atrapado para siempre en la mitad de esa peña. Pueden ser las dos cosas, Daniel. Puede ser primero que sea algo cultural, que se transmite de generación en generación, que la gente le dice, no, es que ahí se aparece un tipo sin cabeza en esa calle, o que en ese monasterio está el monje sin cabeza. Y yo escuché hasta una historia de un centro recreacional famoso de Melgar, Cundinamarca, en Colombia, que es una zona llena de piscinas que la gente va, que dicen que se aparece del parqueadero un motociclista sin cabeza. ¿En Melgar? En Melgar. En un centro, es más, tiene el mismo nombre, le decían en ese tiempo, le decían el mismo nombre del centro vacacional, lo voy a decir de una vez, le decían a esa criatura el Cafán sin cabeza, porque decían que se aparecía allí. ¿Ah, sí? Sí, todavía la gente dice, le ¿Pero en llama una así, moto? en una moto, le llaman el Cafán sin cabeza, porque dice que era un vigilante que estaba en el parqueadero y que en ese día no se dio cuenta, pasó en la moto y había un cable y quedó sin cabeza y que vive vagando por ahí. Le llaman el Cafán sin cabeza. Saludos a los que les gusta Cafalandia y todas esas. Vea, pues, ¿y en vestido baño o no? No, con un sombrero de paja. Hola, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, quiero compartirles que algo que me está pasando actualmente no es muy antiguo, sino reciente. Sí. Lo que pasa es que mi familia siempre ha estado hundida con un poco, digamos que, de maldiciones y de brujería, cuestiones de esas. Y resulta que hace 17 años yo tengo una tía, bueno, no sé si todavía está en vida su cuerpo. Esa señora era bruja, practicaba la sanación por medio de vibración con los pies. Sí. La señora no gustaba de mí, de niño no gustaba de mí, teníamos muchos enfrentamientos. Entonces, en la adolescencia ella me molestó mucho. Ella vivía a 3 cuadras de mi casa y una vez me di cuenta que llegué en la madrugada, yo trabajaba con un señor en un carro y yo le ayudaba a hacer viajes. En la madrugada voy llegando y me la encuentro en mi casa enterrándome algo en la puerta de mi casa, en las materas. Había especie de un jardín y ella me estaba enterrando algo ahí. Cuando yo voy llegando me doy cuenta y yo lo que hice en ese tiempo de adolescencia fue tirarle piedras.
Esa señora al día siguiente me empezaron a ahorcar en la noche, a molestar. Y yo lo que hice fue, me imaginé que era ella porque no había más nadie, como decir en ese tiempo, como enemigo que me quisiera hacer daño. Yo lo que hice fue que le eché candela a la casa de ella. Esa señora había adoptado un niño en ese tiempo. Ella se dedicó siempre a la brujería, a la sanación, y yo le quemé la casa. En mi adolescencia le quemé la casa, tenía por ahí como 17 años. Sí. Que la quemé. Entonces pasaron los años, yo actualmente soy taxista, estoy trabajando ahora. Y hace 2 días precisamente me salió un servicio en el centro de un hotel y yo me acerco. Yo distraído me parqué en la puerta del hotel, coloqué la aplicación que había llegado. No me fijé, la verdad, quién era la persona porque vi el reflejo así. Cuando se suben, sí veo una señora muy delgada ella, cabello blanco, pero muy delgada. Y el muchacho se me sentó al lado, pero como te digo, era un muchacho que tenía mucho tiempo sin verlo yo, la verdad, cuando lo conocieron un niño. Resulta que el muchacho me queda mirando. Cuando me mira, él me dice, hey, tú no eres John. Y yo me lo quedo mirando y yo, sí, mi amigo, ¿por qué? O sea, no lo conocía, estaba muy cambiado cuando era un niño, imagínate, eso hace muchos años. Entonces me dice, hey, yo soy Giancarlos, el hijo de tu tía Verina. Cuando él me dice eso, a mí se me eriza toda la piel. Y él me dice, esa es tu tía. La señora, ella estaba como o sea, no le pertenecía a su cuerpo, no hablaba, no identificaba a nadie, estaba muy enferma y súper delgada. Entonces él me hablaba y yo la miraba así por el espejo y me llené como de susto, no sé qué me dio la verdad. Sí. Porque una señora, cuando yo le quemé la casa, ella se fue hacia un pueblo del Cesar. Tenía muchos años sin verla. Yo quedé atónito cuando la vi y te comento que estos 2 días he tenido muchas pesadillas con esa señora. La imagino así en sueño o en el sueño me está ahorcando, me está haciendo daño, no sé qué estará pasando ahí en ese momento. Selena, bueno, Selena pausó su live. Voy a dar la oportunidad a Camilo Ávila. Camilo ya puede encender su micrófono. Buenas noches, bienvenido. Y ya lo escuchamos, Camilo. Hola, Daniel. Buenas ¿Me noches. escuchas? Sí, señor, perfecto, adelante. Bueno. Buenas noches a todos. Primero que todo, excelente programa el que tienes. Gracias. Segundo, Daniel, esta historia se parte como en 2 partes. La primera parte es cuando yo era niño, cuando era pequeñito. Yo recuerdo que todo inició cuando yo me despertaba en las madrugadas, a eso de las 3 de la mañana. Y siempre escuchaba como si en la azotea, eso era una casa de un solo piso, Sí. y tenía arriba una terraza. Y en la parte de arriba siempre escuchaba que estaban jugando con bolas de piquis, con canicas. Estaban jugando con eso, siempre jugaban con eso. Y nosotros teníamos un perro. Entonces yo siempre por las noches, por la mañana, pues me levanté a buscar a ver qué era, como que estaba jugando el perro, pero nunca había nada. Sí, el tiempo fue como pasando y fueron pasando los meses. Siempre se escuchaba eso, ya se me hacía como normal. Cuando de un momento a otro ya se empezaron a escuchar pasos que ya caminaban arriba. Ok. ¿Sí? Y que el perro estaba jugando con algo. El perro se escuchaba que jugaba con algo. Cuando Daniel, de un momento a otro, el perro, una madrugada, chilló horrible
y mi mamá subió corriendo y el perro se había cortado con una soga, pero nadie entiende cómo. El perro estaba amarrado en la soga, como amarrado, y Sí. se había cortado. Lo llevamos al veterinario y todo bien, ¿sí? El caso es que ya una noche yo escuché que se bajaron, ya estaban, era en el patio, pero yo escuché fueron ratas, yo escuché fue el chillido de ratas. Y era raro porque uno escuchaba primero arriba una persona y luego escuchaba ratas. A lo último, ya como que a lo último, ya empezaron fue las parálisis del sueño. Pero yo era pequeño, o sea, uno no entiende qué está pasando, ¿sí? Y yo siempre veía que lo que se metía, por así decirlo, lo que se metía a la casa, se movía entre las sombras. Eso se movía entre las sombras, no se movía entre la luz. El caso fue que un día empezó a meter, primero estaba el cuarto de mis papás y luego estaba el cuarto de mi hermana y el mío. Ahí dormíamos los dos. Mi hermana sí decía escuchar cosas, pero ella decía que ella las escuchaba y caía en un sueño profundo. Yo al contrario quedaba era como paralizado. Y yo veía cuando esa cosa pues se movía. De un momento a otro, Daniel, yo una noche sentí que a mí me jalaron las cobijas, pero me las quitaron súper duro. Y el caso fue que yo las jalé y lo que fuera que estaba ahí, a mí me levantó de la cama. Yo era un niño y yo tenía muchísimo miedo. El caso fue que eso me volvió a dejar ahí en la cama y se fue. Yo a mi mamá le dije y en esa época yo me acuerdo que mi mamá y mi papá peleaban muchísimo, Sí. peleaban demasiado. Y bueno, el caso es que yo les dije eso, mi mamá me dijo que no volviera a hablar de eso, que no fuera a asustar a mi hermana. Y bueno, el caso es que siguieron pasando cosas, lo seguí diciendo a mis papás y mis papás me pegaban. Al último me pegaban. Ya yo tengo 27 años, hace como 3 años yo estaba con una novia normal y estábamos en la casa de mi mamá. Y estábamos ahí, era porque yo no lo podía creer y era que a ella le estaba haciendo brujería al exnovio. Pero yo la verdad, Daniel, uno de niño me dijeron que todo eso era mi imaginación, que todo eso era mentira y pues me cascaban, ¿sí? Entonces yo era como que listo, yo no voy a hablar más de esto y yo me estoy imaginando todo. Y pues hasta que no estuve con esta chica fue que no volví a presenciar algo así paranormal. Entonces yo como que, oiga, esta vuelta sí es real y yo me cuestioné. Y un día mi mamá, en eso, porque estábamos en la casa de mi mamá, mi mamita nos regaló a los dos un anillo de plata que era para cuidarnos. Daniel y mi mamá me dijo que todo lo que yo había vivido de niño era verdad, porque era que mi papá y tenía una moza y le estaba haciendo brujería. El problema fue cuando cuando los sustos dejaron de ser solamente para mí, empezaron a ser para ellos también. Eso quería preguntarle, Camilo, o sea, enlazando la primera parte de la historia de su infancia, que ya va a Sí, abordar el tema de oír como unas canicas, unas piquis, es bien interesante. ¿Usted cree que entonces también lo que siguió pasando a medida que usted fue creciendo y ya tenía su novio y todo eso, va ligado a toda la vida los sucesos paranormales que a usted lo van siguiendo, ¿no? primero, yo cuando era niño, eso fue como de los 5 años a los 11 años, viví eso. Y luego todo se pausó, luego todo paró. Y volvió a activarse con mi ex novio, ¿sí?
con ella se volvió a activar todo. Al día de hoy, Camilo, ¿todo ya está quieto o sigue usted teniendo situaciones paranormales? Todo está quieto, pero yo digo que es una cercanía que tengo con Dios. Con Dios, Porque yo me usted relaciona las cosas que le han pasado con Dios. Cuénteme eso, ¿por qué? No con Dios, sino que Dios al contrario me ha cuidado, me ha protegido. Y le comentó algo muy curioso de lo que también me enteré años después. Yo de niño me soñé que yo estaba como en un prado verde y pasaba un cordero. Luego el sueño se repetía, pero ya no era un cordero, era un águila. Luego se repetía el sueño y ya era un león. Y siempre pasaban, pero eran animales dóciles y pasaban a distancias largas. Yo solamente los veía al fondo. Yo cuando estaba haciendo la primera comunión en la iglesia, el Padre nos mostró en el libro del Apocalipsis las formas en las que Jesús se muestra en los sueños. Y Jesús se muestra en forma de cordero, de águila y de león. Y las tres formas las vi en los sueños. Cuando me asustaban. Porque yo no sabía qué hacer. En este momento, Camilo, después de toda esta vida de sucesos paranormales que ha tenido y todo, ¿se protege de alguna manera? ¿Qué hace usted para que no vuelva a tener como esas experiencias pues que son aterradoras al final? Pues Dani, yo me aprendí la oración a Miguel Ángel, al arcángel San Miguel. También me aprendí el Salmo 91. Esas son cosas que ya me las sé. Sí, yo antes iba a una camándula y un día yo no sé, tenía la foto de la Virgen y la foto de la Virgen un día apareció siendo como jabón, como baba. Y yo me la quité, sí, pero pues, y ahí fue donde yo empecé a leer eso. Bueno, a través de TikTok, buenas noches, ya puede encender su micrófono. ¿Cuál es su historia? Hola, buenas noches. Primero para felicitarlo por este programa tan bueno que hace, lo escucho todas las noches. Qué bacano, Emanuel, muchas gracias. Bienvenido. Cuéntenos qué le sucedió. Bueno, yo antes trabajaba en una empresa de noche y ahí había mucha actividad paranormal y se veía una sombra como un fantasma y pasar entre las máquinas y era como muy juguetón. Le movía a uno las cosas de punto o las escondía y era como si fuera como un niño, porque Ok. se veía pequeño. Sí. Y eso me marcó mucho a mí. Incluso se tuvo que hacer una actividad para que encontrara como la luz, como para ayudar a trascender. ¿Usted es creyente de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Qué Y cree me usted? ¿Por gusta qué cree usted mucho. que hay que encender la luz o algo? Si me puede hablar más fuerte, Manuel, como me está hablando al principio, le agradezco. Cuéntenos sobre eso, porque es creyente eso de encenderle una luz, darle paso a la luz a las personas que fallecen. Sí, porque quizás no era el tiempo de la persona como para morir. Entonces no entendía de pronto lo que pasaba. ¿Usted cree que todos llegamos a esta vida y debemos morir de manera natural y por eso cuando morimos de otra manera
no hemos cumplido nuestro ciclo. ¿Usted cree que todos vinimos a este plano a morir de manera natural? Sí, de manera natural, incluso tenemos como como el momento exacto en el que nos vamos a morir. Pero de manera natural, o sea, a usted no se le pasa por la mente que un Dios en el que usted crea nos quite la vida de otra manera que no sea natural. No. Muy bien, Emanuel, pues muchas gracias por su participación, le agradezco mucho. Gracias a los que participan y cuentan sus historias. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Dani, cuando yo estaba pequeño, yo tenía por ahí unos 9, 10 años, en San Javier, en el barrio San Javier, en Medellín. Por el 20 de julio había una parte que le llamábamos el basurero. O sea, el basurero, y era como una bajada, y abajo pasaba una cañada y enseguida quedaba una cantidad de rastrojo. Eso posteriormente se convirtió en la urbanización La Alborada. Sí. Y entonces, un diciembre yo me acuerdo de dos amigos, de Javier, me acuerdo de Javier. Hermano, nosotros nos metimos por allá para abajo, siempre, o sea, nosotros éramos pelados muy, muy sanos. Nos íbamos a coger pomas, a coger globos, con vara, jugamos fútbol en la calle. Pues, así éramos como de gallada. Sí. Y nos dio por meternos por la cañada a buscar un globo. Eran como las 12:30, 1 de la mañana. Nos metimos para allá, como a salir a una partecita que le decían el experto abajo. Pero eso era puro matorral. Y Dani, cuando íbamos, yo no me acuerdo, hermano, qué pasó con ellos, pero a lo lejos, o sea, más o menos como unos 30, 40 metros, yo alcancé a ver un tipo montado en un caballo y tenía como una estola morada y no tenía cabeza. Hermano, y piecitos pa' que son, arranqué a correr, y yo me acuerdo que yo me subí ese basurero, me lo subí y llegué arriba con la lengua afuera. Yo no me acuerdo qué pasó con mis amigos, ellos también corrieron. Sí. Pero yo llegué, hermano, vuelto nada. O sea, me corté con las ramas, me corté con todo, subiendo. Eso fue instantáneo, o sea, eso fue como 5 o 6 segundos y los que arrancan a correr. Eso me pasó a mí en San Javier.